Buenos días con todos ustedes. Un gusto poder compartir en esta mañana sobre las políticas expositivas y educativas en el Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central en lo que respecta al área de conservación. Eh, Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, el Sistema Integrado de Museos y Herbarios fue creado en el año 2019 y actualmente está conformado por el Museo Universitario, que inaugurado en el 2016, el Museo de la Biodiversidad, que tiene una colección antigua, ya de finales del siglo XIX y siglo XX. También el Museo Antropológico y Arqueológico Antonio Santiana, inaugurado ya para 1925. También el Herbario Quito Alfredo Paredes, que tenemos conocimiento que fue ya abierto a finales del siglo XIX, y el Museo de Enfermería Hiralda Benítez de Núñez, ¿no? Abierto como tal en el año de 1999. Entonces estos espacios van a ser los que conforman actualmente el Sistema Integrado de Museos de la Universidad, y ahora entre las políticas de las diferentes áreas que se conforman en el sistema, tenemos las de conservación y que tienen como un propósito establecer, ¿no?, las directrices técnicas que permitan ejecutar programas y acciones para la puesta en valor de las colecciones universitarias. El fundamento, ¿no?, de estas políticas en el área de conservación tienen como principio el compromiso de la salvaguarda, la conservación. Cristian, no ha pasado la diapositiva. No sé si... Ahora ha pasado. Vale, Okay. gracias. Y bueno, este fundamento se basa también, ¿no?, en trabajar de forma ética y profesional en lo que respecta a la conservación. Aquí es necesario hacer hincapié que la dirección del sistema ha promovido en estos últimos años la contratación de especialistas en conservación, ¿no?, para todos sus museos. Y eso es importante, ¿no?, ya que muchas de las veces los espacios en los museos ecuatorianos no cuentan o no tienen la suerte de contar con profesionales afines, ¿no? Y por eso también es que encontramos serios problemas, ¿no?, en el manejo y en la gestión de las colecciones que se custodian, ¿no?, tanto en espacios públicos como también en espacios privados. Entonces ha sido un esfuerzo realmente importante que ha hecho la dirección en contar con este tipo de profesionales, ¿no?, especialmente en cada museo. Eh, bueno, también los fundamentos que tienen que ver con la conservación en esta área es los criterios de mínima intervención para conservar el sentido y el significado de las colecciones, y también considerar, volvamos al anterior por favor, considerar, ¿no?, que estas políticas tienen unos ejes, ¿no? Se han pensado con estos ejes o principios que puedan regir las políticas de conservación. En unas se aplican más, en otras no es tan posible, pero la idea es que estos ejes nos permitan guiar, ¿no?, todas nuestras acciones que tienen que ver con la conservación. En este sentido, tenemos el primero, que es de movilidad humana, tomando en cuenta que ya es una práctica del ser humano, y quienes se movilizan traen consigo saberes, conocimientos y objetos culturales, ¿no? Y que de estos objetos algunos se custodian en las colecciones del CIMI. Por ejemplo, en la colección del Museo de Enfermería se cuenta con documentación de las primeras enfermeras que llegaron acá al Ecuador, ¿no? O también nos encontramos con el maletín de viaje de la enfermera norteamericana Ana Cachopo, ¿no?, de los años 40. Entonces vamos a encontrarnos que estos bienes dan cuenta, ¿no?, de la movilidad humana. Por ello los procesos de conservación, ¿no?, y documentación que se generan pueden visibilizar estas prácticas y estar a disposición para quien lo quiera, ¿no? El otro eje es el de discapacidad, tomando en cuenta que dentro de la salvaguarda y la conservación, la documentación, ¿no?, se genera mucha información de estos bienes, y esta información debe estar a disposición de quienes la requieran. Entonces, aquí hay que propiciar su accesibilidad universal desde un enfoque cultural de la discapacidad, ¿no?
tomando en cuenta que si bien es cierto, se pone en valor a través de los diferentes medios las colecciones, como pueden ser las mismas exposiciones temporales o permanentes, pero también, por ejemplo, tenemos grupos no videntes o personas, bueno, con diferentes discapacidades, entonces realmente también se apunta, ¿no?, con estas políticas a que estos patrimonios que tiene la universidad estén en acceso, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en impresiones 3D, en dispositivos multisensoriales, en exposiciones táctiles, ¿no? Eh, por ejemplo, poder manipular algunos de los bienes culturales. Y es interesante, ¿no? También hacer ese ejercicio de desacralizar estas colecciones que a veces están en la vitrina, pero que con criterios de conservación, ¿no? Se pueden también ponerlos en acceso a personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, el otro enfoque, o mejor dicho, el eje, es de interculturalidad, ¿no? Se relaciona intrínsecamente con los saberes y los conocimientos que se salvaguardan, conservan y documentan en las colecciones. Debemos tomar en cuenta que estos bienes culturales, si bien son un patrimonio tangible, pero están anclados, ¿no?, con un patrimonio también intangible, ¿no?, de sus formas, de sus maneras en que fueron producidos, ¿no?, y usados también. Entonces, eh, toda esta información también es importante ponerle en acceso, ¿no? Tomando en cuenta que estos objetos pueden ser formas de conocimiento, fuentes, ¿no?, de cultura material, y que desde la interculturalidad tienen que ser interpelados también, ¿no? Y bueno, también el eje de género, ¿sí? Las formas de documentar colecciones con enfoque de género estarán enmarcadas en el respeto. Se trabaja en una ética del cuidado y el autocuidado como un parámetro que permite construir entornos seguros para las colecciones, ¿no? También para el personal que labora en los museos y la comunidad visitante. De esta forma, ¿no?, contribuimos a erradicar acciones de violencia, de discriminación, de machismo, de sexismo, que pueden interferir en los procesos de salvaguarda. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la experiencia, ¿no?, que planteó la última exposición temporal, ¿no?, del Museo Universitario, ¿no?, con perspectiva de género, fue Irruptoras, ¿no?, Mujeres en la Universidad Central, 1921-2021, con objetos históricos, ¿no?, de las diferentes colecciones, y desde esa perspectiva de género, desde el ejercicio curatorial, ¿no?, se seleccionaron una diversidad de objetos, por ejemplo, de la carrera de enfermería, de la carrera de obstetricia, entre otros. Y bueno, el último eje también que es importante, ¿no?, en las acciones que tenemos los conservadores y restauradores del sistema es que se realizan procesos de conservación con criterios técnicos de mínima intervención, y que es indispensable no utilizar materiales e insumos que permitan precautelar el medio ambiente y la salud del personal también. Entonces, los principios ecológicos garantizan ambientes saludables y también la salvaguarda de las colecciones. Y bueno, ya para pasar a las políticas que planteamos en el área de conservación, el objetivo estratégico, ¿no?, de estas políticas es lograr la permanencia del conocimiento y los saberes contenidos en los bienes culturales y colecciones, así como la salvaguarda de los museos, ¿no?, facilitando el acceso a la información tanto a los investigadores, a la comunidad universitaria, locales y audiencias. Actualmente las políticas del sistema se encuentran en la fase de revisión final y para su aprobación e implementación. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la primera parte, ¿no?, de la política tiene que ver con la documentación y la accesibilidad a las colecciones. La política lo que apunta es a garantizar el acceso a los bienes culturales, tanto a los objetos como a los especímenes, y a la información confiable y verificada, ¿no?, de los mismos dentro de los museos. El objetivo de esta política es acceder a estos bienes para posibilitar la producción de conocimiento mediante estos procesos de documentación, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con la elaboración de fichas de registro, fichas de inventario, de CARDEX, de todos los bienes culturales que se custodian en el sistema. Y las actividades, ¿no?, que planteamos
en esta, o que se desglosan de esta política, no tienen que ver justamente con la elaboración de todos estos formatos y el levantamiento de la información, que en sí es un trabajo titánico que ha emprendido ya durante estos últimos años el sistema y que lo viene haciendo, ¿no? Tomando en cuenta que los procesos de documentación siempre están en constante depuración, en constante actualización y avance. Eh, Otra parte importante también que se promueve en esta política de documentación tiene que ver con la convocatoria, ¿no? Y la participación también de profesionales multidisciplinares, ¿no? De la universidad para que se sumen a estos procesos de documentación, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes campos, ¿no? Del conocimiento que pueden aportar al estudio, ¿no? Y a la investigación de estos objetos, como por ejemplo desde la historia del arte, la arqueología, la antropología, la sociología, la restauración, la misma química, la biología, etcétera, ¿no? Y bueno, las colecciones del Sistema Integrado de Museos, ¿no? Proceden de los siglos XIX y XX, algunas sobrepasan los 100 y 50 años de antigüedad, por lo que ya son patrimoniales, ¿no? En base al artículo 54 de la Ley Orgánica de Cultura del 2016. Por ello también es necesario continuar con los procesos de ingreso de información de estos bienes al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, SIPSE, ¿no? Que es administrado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del INPC. Bueno, aquí en la imagen ustedes pueden ver cómo se encuentra una ficha, ¿no? De un bien documental, en este caso una fotografía, es una ficha de inventario y que en sí se va levantando toda la información, ¿no? En los diferentes campos que tiene este bien, ¿no? Y el ejercicio realmente, como lo dije al inicio, ha sido titánico, ya que el sistema, con todas sus colecciones durante estos últimos años, ya ha aglomerado alrededor de 10.300 bienes, ¿no? En total en sus museos. Por ende, los procesos de documentación son vitales y son cruciales a la hora de custodiar, ¿no? Y hacerse cargo de estos objetos de interés cultural y patrimonial también. Bueno, pasando ya sobre la política de documentación, pasamos a la siguiente, que tiene que ver ya con la política de conservación curativa. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Y bueno, sí es importante también definir, ¿no? qué es conservación curativa y cuál es su diferencia, ¿no? con la preventiva. Y bueno, la conservación curativa refiere, ¿no? a todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o también reforzar su estructura. Estas acciones se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces modifican, ¿no? el aspecto de los bienes. En ese sentido, la política lo que apunta es a incrementar el número de bienes culturales que pueden ser exhibidos y puestos en valor social por los procesos de conservación curativa, ¿no? con criterios profesionales y éticos de prelación, necesidades de investigación y educación, garantizando su permanencia en el tiempo. Y claro, aquí es importante tomar en cuenta que las actividades de conservación, en este caso curativa, no se las realizan por sí mismas, ¿no? Sino también tienen su objetivo de, si bien es cierto, alargar la vida de estos bienes, pero justamente para ponerlos en acceso y en valor social, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido a veces tener bienes intervenidos o conservados si estos no van a ser apreciados, ¿no? Si no, estos no van a estar puestos en acceso a las comunidades, en este caso de la universidad, ¿no? Y público en general, ¿no? Y es importante también considerar eso, ¿no? Esos esfuerzos que se hacen para que estos bienes puedan ser realmente valorados. El objetivo no específico en esta parte, ¿no? de la conservación curativa es
mejorar, ¿no?, las condiciones y procurar devolverles la integridad, si se puede, a estos bienes, sin crear falsos históricos, considerando también el diálogo con los ejes que antes habíamos señalado, como por ejemplo los de ecología, al utilizar materiales o insumos no tóxicos, tanto que afecten a la salud del personal como también a los bienes, ¿no? Y tendríamos que señalar brevemente que actividades que tienen que ver ya con esta política, por ejemplo, es la gestión, ¿no?, de incrementar el equipamiento e insumos químicos en cada museo, ¿no?, para intervenir de forma técnica los bienes culturales y patrimoniales. También es necesario el empleo de materiales e insumos con un criterio de conservación, priorizándolos de tipo ecológico. Y también es importante que en estos procesos se cuenten con la elaboración e implementación de formatos estandarizados, ¿no?, que permitan generar los expedientes de conservación curativa para cada bien intervenido. Es importante esta última acción, ya que todos los procesos que se realizan, ¿no?, pasan a ser documentación que alimentan, ¿no?, la historia del bien, y que realmente a futuro esto va posibilitando, ¿no?, mayores investigaciones, mayores aciertos en torno a los bienes que se custodian en los museos. Y bueno, a la siguiente política tiene que ver la conservación preventiva, ¿sí?, que es otra manera también de actuar frente a los bienes culturales. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la conservación preventiva tiene como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Ya se realizan estas sobre el contexto o el área circundante al bien, ¿no?, o sea, no directamente sobre el bien. Estas medidas y acciones son indirectas, ¿no?, y no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes y no modifican su apariencia, ¿no? Creo que el día de mañana el compañero y colega Magíster David Miranda también nos podrá compartir justamente sus experiencias de conservación preventiva ya en un caso real, como es la colección arqueológica, ¿no?, del Museo Antonio Santiana. Y bueno, la política que apunta con la conservación preventiva es a la salvaguarda, ¿no?, de estas colecciones mediante medidas y acciones de conservación preventiva, ¿no?, para garantizar espacios seguros para las mismas, así como su permanencia a largo plazo. Conservación preventiva tiene que ver, por ejemplo, como lo vimos el día de ayer, con las condiciones ambientales, ¿no?, donde se encuentran las colecciones y cómo éstas se pueden controlar o regular, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la humedad, de la temperatura, de las luces, cuestiones que en sí van a afectar a los bienes culturales. Entonces los trabajos también de conservación preventiva se enmarcan, ¿no?, en esas acciones, ¿no?, que tienen que ver con el medio ambiente. Es importante, ¿no?, que aquí se debe tomar en cuenta, ¿no?, estas condiciones de materialidad, de integridad, ¿no?, de morfología que tienen estos bienes en las diferentes colecciones. Y bueno, aquí la política lo que apunta a realizar es reportes periódicos, ¿no?, de conservación preventiva, que incluyan acciones ejecutadas, ¿no?, y también las recomendaciones para mitigar o solucionar los posibles problemas, ¿no?, que se encuentran. También es importante en esta parte de la conservación contar, ¿no?, con los equipamientos y los insumos, ¿no?, para la medición y el control, ¿no?, de las condiciones ambientales, como por ejemplo equipos data loggers, los deshumidificadores, la sílica gel y demás implementos. También es importante, ¿no?, que se definan, ¿no?, y se vayan levantando formatos, ¿no?, que sirven también, como lo decían, para procesos de investigación en el área de conservación, que tienen que ver, por ejemplo, con las bitácoras o con estas fichas en donde se pueden ir registrando todos estos
valores de mediciones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y que es información también sustancial a la hora de tomar decisiones en torno a las colecciones, ¿no?, que se custodian. También en este acápite hemos considerado importante como una acción de conservación preventiva, ¿no?, la clasificación y el ordenamiento periódico de cada bien cultural en base a su tipología y requerimientos técnicos, ¿no? Dado que también los bienes se encuentran en reservas. En los últimos años también el sistema ha ido implementando unas reservas técnicas, por ejemplo en el Museo Universitario, también en el Museo Antonio Santiana. Entonces es importante también como acciones de conservación preventiva una adecuada almacenamiento, ¿no?, y custodia de estos bienes en los espacios, ¿no?, físicos del sistema. Y bueno, continuamos a la siguiente política, ¿no?, en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la integridad de colecciones. En esta la política apunta, ¿no?, a garantizar la integridad absoluta, ¿no?, salvaguarda su permanencia y la custodia de las colecciones, ya que estas no pueden ser separadas, disociadas ni fragmentadas entre sí. La documentación en donde consta su origen, datos de ingreso, investigaciones previas, informes de conservación y afines también es parte constitutiva de la colección, ¿no? Como habíamos mencionado, las diferentes colecciones de los museos del sistema pertenecen al siglo XIX y al siglo XX, y por ende estas tienen que ser manejadas como tal, ¿no? También el objetivo de esta política es cumplir con el principio de integridad, ¿no?, de que bajo ningún precepto legal o administrativo pueden separarse, ¿no? Pues para efectos jurídicos la colección así declarada constituye un solo bien, ¿no?, que es de carácter indivisible en cumplimiento con la Ley Orgánica de Cultura del artículo 60. Y bueno, aquí ha sido un trabajo también titánico, ¿no? Primero el ir identificando, el ir agrupando y el ir clasificando, ¿no?, todas las colecciones que se han ido anexando durante estos últimos años a los museos del sistema. No es que las colecciones han estado como tal en sí, en muchos de los casos, conformadas, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Enfermería, realmente en estos últimos años la colección se ha incrementado, ¿no? Creo que de la colección que tenía alrededor de 1000 bienes, pasó a 5000 en estos últimos años, y tomando en cuenta que estos bienes que se encontraban en la carrera, muchos en la unidad de control de bienes, no tenían esta perspectiva, ¿no?, de verlos como de tipo histórico, de verlos como de tipo algunos artísticos, algunos científicos. Entonces, claro, el trabajo del sistema ha sido valorar estos bienes, ¿no?, e ingresarlos, ¿no?, en las colecciones de los museos. Y bueno, en lo que tiene que ver con esta parte, ¿no?, de la integridad, también es importante, ¿no?, tomar en cuenta que existen bienes que se pueden encontrar sin identificar o que presentan novedades, por lo que es necesario trabajar también con el área de investigación, ¿no?, para catalogar estos bienes y actualizarlos, ¿no?, actualizarlos respectivamente, ¿no?, en su información. Bueno, en este capítulo también se considera el desarrollo y actualización de normativas, ¿no?, y herramientas técnicas en torno a la adquisición de colecciones construidas con el equipo técnico, ¿no? Es importante también la definición de criterios, ¿no?, que permitan justamente saber cómo y cuáles bienes van a formar parte de una colección, ¿no?, ya que al custodiar bienes en un museo nos demandan espacio, nos demandan recursos económicos, también recursos de personal técnico y una serie de actividades que tienen que ver, ¿no?, con el adecuado manejo y gestión de estos patrimonios, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos el último acápite, que tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no?, de colecciones. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva.
La política lo que apunta es a la prevención, ¿no? Y a la mitigación de las afectaciones sobre los bienes culturales y patrimoniales que se conservan, ¿no? Y exhiben en los museos frente a eventos adversos de carácter natural y antrópico en el ámbito de sus competencias. Aquí el objetivo no es disminuir o actuar frente a los riesgos de las colecciones de los museos del sistema con la finalidad de garantizar su salvaguarda. Y bueno, es importante, ¿no? Justamente el levantamiento de un diagnóstico preliminar de los riesgos, ¿no? Para las colecciones que se custodian en los museos. Aquí, por ejemplo, vemos riesgos que tienen que ver con los desastres naturales, como pueden ser erupciones volcánicas, pueden ser las mismas inundaciones, también pueden ser incendios, ¿no? O también condiciones antrópicas, ¿no? En donde los bienes se encuentran a veces vulnerables, ¿no? A condiciones, por ejemplo, de robo, o también pueden ser condiciones de intervenciones inadecuadas, ¿no? Sobre estos. Entonces sí es necesario promover, ¿no? Justamente un plan de gestión de riesgos, ¿no? De estas colecciones que tengan que ver con estas fases de prevención, de respuesta y de recuperación, además de los diferentes protocolos, ¿no? Que de acuerdo a las condiciones específicas donde se encuentran estos acervos se tengan que ir levantando e implementando. También en esta parte de gestión de riesgos es importante no considerar los procesos de avalúo de los bienes culturales y así también como su aseguranza, ¿no? Ante las áreas competentes. Y bueno, creo que eso es lo que puedo compartirles, ¿no? En resumen, en breve, sobre las políticas que tienen que ver con el área de conservación. Vimos el comentario también de nuestra directora Susan Rocha, ¿no? Que es importante sí profundizar en lo que tiene que ver con la investigación desde el área de conservación y también la mínima intervención, ¿no? Entonces, realmente también es un ejercicio que se debe promover en los espacios, ¿no? Que tiene el sistema integrado de museos. Esto les puedo comentar y pues muchas gracias.